Te damos gracias en esta maravillosa tarde, Señor. Una vez más, Dios mío, estamos reunidos para poder, Dios mío, entregar nuestro corazón y pensamiento, Señor. Llegamos al momento, Dios mío, donde meditamos en tu palabra. Pero antes, Dios mío, de abrir nuestras Biblias, queremos, Señor, encomendar nuestro corazón, Señor, delante de ti. Pidiendo, Dios mío, que nos guíes y que nuestro corazón pueda ser preparado, Señor, para poder recibir la palabra que este día, Señor amado, ha sido enviada para edificarnos, para corregirnos, para hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea tomada en cuenta, Señor. Danos un corazón obediente. Danos un corazón, Señor, con fe, Dios mío, para que tu palabra no caiga, Dios mío, en una tierra infértil, Señor, sino que tu palabra pueda germinar, Dios mío, en nuestros corazones y dar fruto, Dios mío, como tú deseas que demos fruto, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el primer libro de Samuel y vamos a buscar el capítulo 15. Mientras usted lo busca, hermanos, el día sábado está un congreso de mujeres en Iglesia Josué Sonsonate. Las hermanas han estado comunicando en los diferentes grupos de WhatsApp. Hermanos, si alguno quisiera ir, hermanos, póngase de acuerdo con las hermanas, ¿verdad? Porque va a estar de mucha bendición, hermanos. El único detalle, hermanos, que cuesta $7 es de todo el día, hermanos, ¿verdad? Van a haber plenarias muy edificantes para las mujeres, hermanos, ¿verdad? El día sábado. Así que si alguno quiere ir, hermanos, ahí póngase de acuerdo con las hermanas de la iglesia, ¿verdad? Así que vamos a leer, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Amén. El tema, hermano, con el cual quisiera que meditáramos en esta tarde, le he titulado, hermanos, la obediencia es mejor que los sacrificios. Es el tema de esta tarde. La obediencia es mejor que los sacrificios. Y el relato que hemos leído, hermanos, corresponde al momento cuando Dios le había dado una orden al rey Saúl. Algunos quizás ya conocen la historia de cómo Dios había ordenado al rey Saúl, hermanos. Y recordemos, hermanos, que Saúl fue el primer rey, hermanos, que gobernó en Israel. Todos los países o todas las naciones, hermanos, que no eran israelitas, tenían su rey.
Pero Israel, hermanos, comenzó a pedirle a Dios rey, porque quien gobernaba, hermanos, al pueblo antes que hubieran reyes era Dios a través de los jueces. Por eso esa etapa donde no había rey, hermanos, sobre Israel, se le llama la etapa de la teocracia, que prácticamente, hermanos, era el gobierno de Dios sobre el pueblo, y Dios usaba a jueces para poder, hermanos, gobernar sobre la casa de Israel. Pero los israelitas, hermanos, al ver que las otras naciones paganas tenían sus reyes, comenzaron ellos a pedirle, hermanos, a Samuel también rey. Y entonces, hermanos, Dios les da al rey Saúl, prácticamente, hermanos, como su primer rey sobre la casa de Israel. Entonces Dios, hermanos, había dado una orden a los israelitas, y era que Amalek, hermanos, era un país enemigo del pueblo de Israel, y Dios, hermanos, había desechado a los amalecitas, y la orden, hermanos, que Dios había dado era destruir por completo a los amalecitas. Un pueblo, hermano, que representaba la oposición persistente contra los propósitos de Dios. Si va conmigo, hermanos, a Éxodo capítulo 17, usted va a notar, hermanos, en ese versículo o en ese texto, hermanos, cuando Dios, hermano, manda que los amalecitas sean destruidos. Dice Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto, dice, para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria, del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés, dice, edificó un altar y llamó su lugar Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ya era algo, hermanos, que había sido dado por Dios, de que Amalek se había levantado contra los israelitas, y por eso, hermano, Dios había decretado que los amalecitas tenían que ser destruidos. No sé si me está siguiendo en esta tarde. Amén, hermano, ¿está conmigo? Entonces, Saúl, hermano, ya sabía esa orden. Saúl, como rey de Israel, hermano, y como parte, hermano, del pueblo de Dios, ya él sabía, hermano, lo que Dios había dado. Y una vez más, hermano, Dios se lo va a recordar a Saúl, ya siendo rey. Si va conmigo, hermanos, al primer libro de Samuel, capítulo 15, que es el capítulo donde estamos. Pero en el versículo 1, mire la orden que Dios le había dado al rey Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la orden? Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a Amalek: para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que estaba al oriente de Egipto. Saúl, hermano, sin embargo, aunque Dios había dado la orden de que Amalek tenía que ser destruido, Saúl, hermano, decide obedecer, pero obedece de una forma parcial. O sea, no fue completa la obediencia de Saúl. En otras palabras,
podemos decir, hermano, que la obediencia de Saúl fue una obediencia a medias. ¿Me estoy explicando acá? Porque Saúl, hermanos, había decidido, hermano, conservar lo mejor del ganado de Amalek. Y aún, hermano, perdona la vida del rey, hermanos, de los amalecitas, que era el rey Agag. Mire lo que dice el versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. A simple vista, hermano, Saúl parece haber cumplido la misión. Hermanos, en el corazón de Dios, su obediencia, hermano, no fue completa. Dios había dicho, destruyan todos los amalecitas y no quede nada de ellos. Sin embargo, hermanos, Saúl mostró misericordia del rey Agag y también de los tesoros y también de las ovejas, especialmente las más gordas, hermano, Saúl había escogido. Esto significa, hermanos, que aunque Saúl obedeció, pero su obediencia fue parcial, fue una obediencia a medias. Y una de las cosas, hermanos, que nos enseña este texto es que la obediencia a media, Dios la cuenta como desobediencia. ¿Me estoy explicando? La obediencia a medias, Dios la cuenta como desobediencia. Digamos, leyendo el versículo 10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa, mira lo que dijo Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó en un monumento. Miren lo que se había hecho Saúl. Se había hecho un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire lo que dijo Saúl. Y Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. No dijo lo hemos traído. De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. El pasaje, hermanos, revela una verdad espiritual profunda. Y es que, hermanos, Dios no mide, hermanos, nuestra fidelidad por lo que aparentamos hacer. Dios no mide nuestra fidelidad por las obras que hagamos, sino, hermano, por la obediencia con la que nosotros respondemos a la voz de su palabra. Una persona puede ser muy religiosa, una persona puede ser muy creyente y quizás, hermano, poder ser muy fiel a una iglesia, pero no tener un corazón obediente. Una persona puede ser, hermanos, muy buena persona, muy dada a los más necesitados, pero no tener un corazón obediente. Y eso era lo que Dios estaba recalcando en la vida de Saúl. Saúl pensó haber hecho bien, pero Dios había dado una orden, Dios había dado una palabra y la palabra tenía que obedecerse. ¿Me estoy explicando? Amén, hermanos. Ahora, Saúl, hermanos, intentó justificar su desobediencia con argumentos. Saúl dijo, es que para ofrecerlos en ofrenda a Jehová, lo hemos apartado.
Pero Dios, hermano, rechazó la excusa de Saúl. Parecía una buena intención. Parecía una buena, ¿verdad? Una buena actitud de Saúl. Pero Dios dijo, no aceptó la propuesta de Saúl. Y aquí, hermanos, aprendemos que el problema no era simplemente una acción incorrecta, sino una actitud del corazón. El orgullo de Saúl, la autosuficiencia de Saúl, la resistencia a la autoridad que Dios había dado, a la palabra que Dios había dado. Así que esta enseñanza, hermano, es extremadamente relevante este tiempo para el día de hoy, porque muchas veces, hermano, nosotros como creyentes caemos en el mismo error. Sustituimos la obediencia por actividades religiosas, creyendo que eso va a agradar a Dios. Por eso, hermano, el propósito de esta tarde es que podamos nosotros, hermanos, comprender que Dios, hermano, por encima de nuestras actividades, Dios va a buscar un corazón honesto en los creyentes. Dios lo que busca es un corazón íntegro en lo que hacemos. Podemos tener muchas actividades, pero no tener un corazón obediente. Podemos tener, hermanos, mucha, hermanos, quizás entrega, pero no tener un corazón obediente a Dios. Y eso es lo que Dios va a evaluar en la vida de Saúl. Así que en primer lugar, hermano, la relación de Dios o la relación que Dios pide a su pueblo es sobre la base de la obediencia. Todos nosotros, bueno, algunos de nosotros somos padres. Y lo que más le pedimos a nuestros hijos, ¿qué es, hermano? Obediencia. ¿Sí o no? Lo que más pasamos diciéndole a nuestros hijos, mira, portate bien. ¿Sí o no? Entonces Dios, hermano, o la relación que Dios pide de su pueblo es sobre la base de la obediencia. Dios pone, hermano, su mirada en aquellos que son humildes. Dice el versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Samuel está, hermano, recordando a Saúl. Y cuando Dios escogió a Saúl, hermano, dice Samuel, lo está recordando que Saúl se sentía el más pequeño. Y esta frase, hermano, que implica, dice, no eras el más pequeño. Esa frase, hermano, el más pequeño implica humildad. En otras palabras, hermano, lo que Samuel está diciendo es que Dios había escogido a Saúl porque había visto humildad en Saúl. ¿Me estoy explicando? Dios había escogido a Saúl porque había visto un corazón humilde. Y cuando alguien es humilde, hermano, depende de Dios. Cuando alguien es humilde, hermano, busca a Dios en oración. Cuando alguien es humilde, busca a Dios, hermano, de cualquier manera, en ayunos, en vigilia. Cuando alguien es humilde, hermano, trata de tomar decisiones que incluyan a Dios en su vida. ¿Está conmigo acá, hermanos? Y así había sido Saúl, alguien humilde. Y por eso, hermano, es que Dios lo había escogido. Cuando nosotros, hermano, venimos a Dios, comenzamos con un corazón humilde. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, comenzamos con un corazón humilde. Saúl, antes de ser rey, nadie conocía a Saúl. Antes que Saúl fuera rey, hermano, Saúl no se sentía importante. Mire lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Mire cuando Dios llamó a a Saúl. 9:21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Saúl no se sentía grande. Saúl no se sentía importante.
Saúl no se sentía, hermanos, conocido por nadie cuando Dios lo estaba llamando a tomar posesión del reinado. Y por eso Samuel le dice a Saúl, hermano, allá en el versículo 17, le dice: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Queridos hermanos, una de las cosas que Dios siempre ha buscado en su pueblo es un corazón humilde. ¿Me estoy explicando? Y hay promesa para los humildes. Dice 1 Pedro 5:6. Dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Saúl, hermano, de ser alguien desconocido, pasó a ser alguien respetado por todo el pueblo, porque era el rey de Israel. ¿Me estoy explicando? Y Dios había escogido a Saúl para cumplir una misión. Y esa misión era obedecer a Dios en su reinado. Dios había escogido a Saúl con una misión. Y su misión era, hermanos, que fuera obediente. ¿Está conmigo, hermanos? La obediencia era la forma en la que Dios había destinado para Saúl. Sin embargo, hermano, cuando Dios, hermano, nos escoge, lo hace porque Él tiene una misión para cada uno de nosotros. Usted tiene una misión que cumplir, hermano. Todos tenemos una misión que cumplir. No sé si me están escuchando. Dios tiene algo que nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y Saúl, hermano, lo había hecho rey. Dios había encomendado a Saúl el reinado. Quizás, hermano, a otros Dios los hace profetas. Quizás a otros Dios los llama para ser pastores. Quizás a otros Dios los llama para ser misioneros. Pero quizás a otros Dios nos llama para ser doctores. A otros Dios los llama para ser abogados. ¿Me estoy explicando? A otros Dios los llama para ser alguien, hermanos, que tenga influencia en la sociedad. A otros Dios los llama y los hace músicos. A otros Dios los llama y los hace cantantes. A otros Dios los llama y los hace padres o madres de familia. Lo que quiero recalcar, hermanos, es que todos tenemos una misión que cumplir. Dios nos ha llamado para una misión especial. Todo lo que le he mencionado son roles, son posesiones que Dios permite que escalemos. Pero todo tiene un plan y un propósito de Dios. Dios ha puesto a usted, hermanos, algo con la cual Dios le va a pedir obediencia. Dios ha puesto en usted algo. No sé qué ha puesto Dios en usted. Algún llamado, algún oficio, alguna profesión donde usted tenga influencia en la sociedad. No lo sé. Pero a Saúl Dios lo había puesto para ser rey. Y sobre ese puesto que Dios le había dado, Dios le estaba pidiendo obediencia. Amén, hermanos. Todo eso tenía que ver con el propósito de Dios. Pero el fin siempre era la obediencia. Hermanos, quizás, hermano, nosotros podemos preguntarnos, ¿y qué será lo que Dios tiene para mí? El problema no es tanto que Dios se lo va a dar, hermano, ¿verdad? Y le va a decir: mira, ahí te va un propósito. No, Dios nos desarrolla en la vida. Dios nos desarrolla, hermano, para que llevemos a cabo una misión especial. Yo no sabía que Dios me estaba preparando a mí para ser pastor. Y cuando fue el tiempo, Dios puso ese llamado y trajo más fuerza a ese llamado. De igual manera, hay algunos que Dios los llama para ser misioneros. Quizás no sabían que Dios los estaba preparando para ser misioneros. Quizás, hermanos, entre nosotros, y lo digo con mucho respeto, pero lo digo con mucha certeza,
Nosotros quizás vemos a los niños, vemos a los jóvenes y quizás no sepamos nosotros que quizás entre los jóvenes que tenemos nosotros, hermanos, en la iglesia, esté el siguiente alcalde de la ciudad o el siguiente presidente de la república. No lo sabemos. ¿Me estoy explicando? Pero Dios nos va preparando en la vida para una misión. Amén, hermanos. Dios estaba preparando a Saúl para una misión y el momento se llegó. Dios hace rey a Saúl. Pero sobre esa misión, Dios va a poner sobre la base de la obediencia. Dios había hecho rey a Saúl para que Saúl pudiera ofrecer a Dios obediencia. ¿Me estoy explicando? Amén, hermanos. Entonces, hermano, independientemente en los lugares donde Dios nos haya colocado, Dios nos va a pedir obediencia. Saúl, hermano, creció en una posición social, pero no creció en obediencia. ¿Me está escuchando? Saúl creció en una posición social, pero no creció en obediencia. No creció en la dependencia de Dios. Hermano, una de las cosas es que el éxito espiritual mal manejado puede llevarnos a alejarnos de Dios. Cuando dejamos de consultar a Dios en lo pequeño, terminamos desobedeciendo en lo grande. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Había una determinación y había una palabra, había una asignación de parte de Dios. Nosotros como padres, hermanos, le decimos a nuestros hijos, mira, haceme esto, si no, cuando regrese ya vas a ver. ¿O no son así ustedes, hermanos? Nosotros damos una asignación a los hijos y la esperanza nuestra es que nuestros hijos cumplan con lo que les hemos asignado. Sin embargo, cuando usted llega ya a la casa, hermano, después de, ¿verdad? Quizás pasó un rato y llega y mira lo que usted asignó, no ha sido hecho, hermano. ¿Cómo lo tomaría usted, hermano? ¿Se enoja usted? Y no te dije, te dejé encargado que hiciera esto, y verá, y pongan garrotazo. ¿Cuántas veces nosotros hemos faltado a la asignación que Dios nos ha dado? ¿Me estoy explicando? Hermano, no permitamos que lo que Dios nos dio nos aleje del propósito que Él ya estableció. Quizás Dios le ha dado un negocio a usted, hermano, que ese negocio no lo aleje de Dios. ¿Me estoy explicando? Quizás Dios le dio un medio de transporte a usted, ¿verdad? Cuando usted andaba a pie, le decía, Señor, oraba con ganas, Señor, dame un vehículo. Pero cuando Dios se lo dio, dijo, bueno, ya no voy a la iglesia. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Quizás Dios le dio un trabajo. Te mire cuánta gente, hermano, en las iglesias, Señor, dame un trabajo. Y pum, ¿verdad? Dios le da un trabajo y no lo volvemos a ver en la iglesia. Hermano, que lo que Dios nos ha dado no nos aleje del propósito de Dios. Porque donde el Dios te coloque, Dios te va a pedir sobre la base la obediencia. Amén, hermanos. Así que la obediencia a medias es completamente desobediencia. Miren lo que dice el versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. La palabra que Dios había dado a Saúl no ameritaba consideración de Saúl. Fue una orden directa de parte de Dios y fue clara Dios en darle la palabra a Saúl. Sin vacilar, Saúl tenía que obedecer. No era una obediencia media lo que Dios estaba pidiendo, sino una obediencia total.
La obediencia no era opcional, no era que agarrara lo que más le gustara o que hiciera lo que él quisiera hacer. Saúl, hermano, no falló por ignorancia. Saúl falló por su propia decisión. Hay veces que nosotros no fallamos a Dios por ignorancia, hermano. Hay veces que fallamos por nuestra propia decisión. Porque Saúl oyó la palabra de Dios, directa de parte de Dios, pero no la obedeció completamente. Hermanos, hay una diferencia entre oír la voz de Dios y rendirnos a la voz de Dios. ¿Me estoy explicando? Podemos escuchar, hoy estamos escuchando la voz de Dios por medio de su palabra. La diferencia es cuánto vamos a obedecer. Muchos creyentes, hermanos, hoy en día oyen la palabra, pero no la obedecen. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Todos decimos, no, es que el Señor Dios. Todos decimos el que el Señor es poderoso. Pero dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Así que la orden de Dios era, no dejes nada a medias. La orden de Dios era, tienes que acabar con todo. Amén, hermanos. Tienes que acabar con todo. Pero Samuel, mire, le recalca a Saúl, versículo 19. ¿Por qué pues has oído la voz? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? El reclamo de Saúl a Samuel es que no escuchó con atención lo que Dios le había pedido. Una cosa es oír y otra cosa es poner atención. ¿Me estoy explicando? Saúl fue a la guerra, derrotó a los amalecitas, pero no cumplió con la orden, hermanos, porque dice la Biblia que Saúl tomó de rehén al rey Agag, que era el rey de Amalek. Pero la orden era, no dejes nada. Pero Saúl, hermano, tomó a bien tomar las mejores vacas y el rey, hermanos, de los amalecitas. Dios había dicho, no dejes nada. Todo tiene que ser destruido. Sin embargo, Saúl, hermano, no cumplió con la orden que Dios le había pedido, sino que Saúl quiso poner su propia opinión, su propia voluntad, por encima de la orden que Dios le había dado. No sé si me están escuchando, hermano. Amén. Por encima de la orden que Dios le había dado, Saúl, hermano, trató de hacer su propia voluntad. Saúl trató de adaptar la palabra de Dios a su propia conveniencia. Hermanos, una de las cosas es que nosotros no adaptemos la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia. Dios nos llama a que nos sujetemos a su palabra. Amén, hermanos. Así que los mandamientos de Dios son para cumplirlos. Muchas veces ponemos muchas excusas para obedecer a Dios. Muchas veces ponemos nuestras propias opiniones por encima del mandamiento de Dios. Y a veces decimos, es que yo creo que Dios no se fijará en eso. Muchas veces decimos, es que Dios dice una cosa, pero Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios perdona. Y comenzamos nosotros a poner nuestras propias opiniones sobre los mandamientos de Dios. Comenzamos a poner nuestro propio argumento sobre lo que Dios ya estableció en su palabra.
Y queridos hermanos, esta tarde quiero decirle que los mandamientos de Dios no son negociables. La palabra de Dios no es negociable. Samuel, hermano, ya sabía lo de sobre la desobediencia de Saúl. Pero aún así Saúl, hermano, decidió mentir. Dice el versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que ha vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El 20 dice, y Saúl respondió, mire lo que respondió Saúl a Samuel. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a las amalecitas. Saúl le dice a Samuel, es que sí cumplí la misión, solo que me traje a Agag, pero de allí todo lo que me dijiste lo he hecho, como Dios me pidió. Y la verdad no era eso. Saúl había hecho a media su trabajo. Ahora, ¿cuál habrá sido, hermano, la razón por la que Saúl perdonó la vida de Agag? Sí, la orden era destruirlo todo. ¿Cuál fue la razón por qué Saúl decidió perdonar su vida? Si Dios no le había dicho eso. Y la única razón, o la única respuesta, hermano, posible es por el orgullo que había en el corazón de Saúl. ¿Por qué razón? Porque en la época de los reyes, si un rey salía a la guerra, a la conquista de otro rey y le ganaba la batalla, la costumbre era que el rey que había sido derrotado lo traían prisionero. Y eso era como un trofeo para los reyes, traer los reyes que habían sido derrotados. Entonces, hermano, la respuesta posible de por qué Saúl perdonó la vida de Agag era por su orgullo, era porque era su trofeo, era porque era su medalla. Saúl quería exponer su poder. Saúl quería exaltar el poder militar que tenía en sus manos. Sin embargo, hermano, Dios le había dicho que no era de esa manera. Pero el ego de Saúl había permitido, hermanos, que trajera a Agag como su medalla, como su trofeo. Agag era la gloria de Saúl. Que la gente lo admirara. Que la gente, hermano, pudiera reconocer el poder de Saúl. Sin embargo, hermano, se olvidó de lo que Dios le había dicho. Y era destruirlo todo. Porque Saúl puso sus propias opiniones sobre el mandamiento de Dios. Saúl puso su propio argumento sobre lo que Dios ya había dicho. Hermano, y Saúl lo que hace es culpar al pueblo y disfraza su error como adoración. Dice el versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Saúl comenzó a justificarse y echarle la culpa al pueblo, echarle la culpa a los demás. Y si usted puede ver, eso es lo mismo que hizo Adán. Cuando Dios le preguntó por qué había comido del fruto. ¿Y en quién se justificó Adán, hermano? En la mujer. Y dijo, es que esa mujer que me diste me dio de comer. ¿Me estoy explicando? Ahora, lo de Adán era cierto, porque quien le había dado de comer a él era Eva. Pero a quien Dios había puesto como cabeza sobre el jardín era Adán. ¿Me estoy explicando? Lo de Saúl era cierto. El pueblo tomó el botín, pero a quien Dios había puesto como rey en la casa de Israel era Saúl.
Y por lo tanto, hermano, Dios le estaba exigiendo a Saúl obediencia. Y Saúl dijo, no, si el pueblo fue. ¿Me estoy explicando? Saúl dijo, ¿y qué tiene de malo? Que solamente son unas cuantas ovejas. ¿Y qué tiene de malo si solamente unas cuatro vaquitas, verdad, que hemos traído? No sé si me explico. Y además dice que son ovejas y son vacas. No las hemos traído para comer a nosotros, las hemos traído para ofrecer ofrenda a Jehová, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo? Que solamente son unas cuatro ovejas, ¿verdad? Hermano, eso mismo es lo que hace mucha gente hoy en día. La gente ofrece sacrificios o adoración a sus ídolos. Mucha gente dice, ¿y qué tiene de malo si a mí las imágenes no me hacen nada? ¿Y qué tiene de malo? Dice la gente, sí, y solo la imagen de San Judas, y solo la imagen de San José. ¿Y qué tiene de malo? Si eso no tiene de malo, el problema es que Dios ya dijo que no quiere imágenes, ni que las arrodillemos, ni que las veneremos. No es tanto que tengan de malo, lo que significa es, hermano, lo que Dios ya estableció en su palabra. ¿Me estoy explicando? Porque Saúl hubiera podido decir, ¿y qué tiene de malo? Y unas cuantas vaquitas. Mucha gente dice, pero ¿y qué tiene de malo? ¿Verdad? Si dos mujeres, no es malo. ¿Y qué tiene de malo? Si dos cervezas y para vitamina, dice el médico. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Y qué tiene de malo si son canciones de amor? ¿Sí qué tiene de malo si lo que yo hago, lo que yo hago es no hablarle, pero mal no me cae? ¿Me estoy explicando? Y justificamos, hermano, y creemos que es bueno. No, si yo no le hablo, no porque no me caiga mal, simplemente porque no le quiero hablar. No sé si me estoy explicando. Y Saúl, hermano, comenzó a justificarse. Hermanos, no usemos las buenas intenciones para encubrir la desobediencia. La obediencia a medias, hermanos, es contada como desobediencia. El número 3, hermano, Dios valora más la obediencia que los sacrificios. Mira lo que dice el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl dice que los animales eran para sacrificar a Dios. Como le repito, muchas veces tratamos de justificar el pecado con un lenguaje espiritual. Me refiero, hermanos, a que muchas veces no hay sometimiento a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decidimos cómo obedecer a Dios y no es como Dios dice que lo hagamos. Y Saúl, ese fue el problema. Saúl, él decidió cómo obedecer a Dios y no como Dios se lo había mandado. Por eso le digo, Saúl puso su propia opinión por encima de la palabra que Dios ya había dado. Saúl, hermano, no negó a Dios abiertamente, sino que escogió cómo obedecerle. Hermano, nosotros no escogemos cómo obedecer a Dios. Su palabra nos dice cómo obedecer a Dios. ¿Me estoy explicando? Así que, hermano, escuchar la voz de Dios implica someterse completamente a ella. Saúl, hermano, no podía decir que no escuchó a Dios porque sí, había escuchado a Dios. Saúl sabía exactamente lo que debía hacer. Sin embargo, hay una diferencia, hermanos, en
entre oír la instrucción de Dios y someternos a la voluntad de Dios. Por eso Saúl dice en el versículo 19, ¿por qué pues? Bueno, Samuel le dice a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando la Biblia menciona la palabra oír, muchas veces esa palabra oír no solamente es escuchar, sino es obedecer. Oír no solamente es recibir una información, sino que tiene que responder a una acción. Dice Lucas 11:27, miren lo que dice Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Hermano, el problema en la vida de un cristiano no es la falta de conocimiento, no es la ignorancia de la palabra de Dios. El problema, hermanos, en el cristiano es la falta de obediencia a la palabra que ya sabemos que Dios ya dijo. ¿Me estoy explicando? Saúl no desobedeció por ignorancia, Saúl desobedeció por su propia decisión. Nosotros muchas veces decidimos cómo obedecer y no obedecer a la manera que Dios ya dijo que lo hiciéramos. Hermano, Saúl destruyó lo que no tenía valor, pero guardó lo mejor. Saúl, hermano, no rechazó completamente el mandato, sino que Saúl lo que hizo es filtrar según su criterio personal. Dios dijo que matara a todos, pero ¿cómo voy a matar a estas vaquitas, verdad? Yo sé que en la Biblia dice, ¿verdad?, que no hay que hacer esto, pero ¿cómo voy a dejar yo de hacer eso? Al final, Dios sabe que somos imperfectos. ¿Se escucha un Saúl por ahí? Porque eso fue lo que Saúl dijo. Y prácticamente, hermano, nos convertimos en autoridad absoluta. Cuando nosotros tomamos nuestra propia decisión, cuando nosotros decidimos cómo obedecer, nosotros tomamos la autoridad absoluta y dejamos de reconocer a Dios como Señor. Y pasamos por encima de la autoridad de la palabra que Dios ya dijo. Así que el reclamo de Dios, hermanos, en el versículo 22, es que no estamos prestando atención a su palabra. Leamos otra vez el 22 y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que se obedezca, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El llamado de Dios en ese texto es que no estamos escuchando para obedecer. Simplemente estamos escuchando para obtener una información, pero no para obedecer. No estamos escuchando para someternos a Dios. Hermano, y cada palabra que nosotros escuchemos, somos responsables de obedecerla. La obediencia, hermanos, a medias es peligrosa. Porque la obediencia a medias se parece a la obediencia. Pero en realidad, hermano, es desobediencia disfrazada. ¿Me estoy explicando? Saúl probablemente, hermano, pensó y dijo, no está tan mal. Al final hice mi mejor parte. No está tan mal. Al final hice mi mayor esfuerzo. Pero algo bien importante, hermano. Y es que Dios no mide por porcentaje. Él siempre va a ver la honestidad y la integridad del corazón. Amén. La pregunta es, hermano, ¿qué cosas hay en nuestro corazón? ¿O qué cosas hemos dejado de obedecer que Dios ya dijo que obedeciéramos? Pero hemos disfrazado la orden de Dios y la hemos puesto nuestra propia opinión, pensando y diciendo, no, es que al final sabe Dios que no soy perfecto, es que Dios lo sabe. Pero la Biblia dice que tenemos al Espíritu Santo
que nos da convicción para que nosotros escojamos qué hacer. Saúl no falló a Dios por ignorancia. Saúl falló por su propia decisión, porque Saúl conocía la palabra que Dios ya le había dicho. Amén, hermano. Así que esto sigue pasando hoy en día. A veces nosotros servimos en la iglesia, pero desobedecemos en lo personal. ¿Me está escuchando? A veces, hermanos, servimos en la iglesia, pero desobedecemos en lo personal. Muchas veces, hermanos, predicamos o lideramos. Muchas veces, hermanos, cantamos o servimos. Pero hay muchas áreas de nuestra vida que todavía no han sido rendidas a Dios. Y Dios, hermanos, no se deja impresionar por actividades espirituales si hay desobediencia oculta. Muchas veces queremos impresionar a Dios con actividades externas, ocultando el pecado que hay en el corazón. Cuando la obediencia tiene mayor valor que cualquier acto religioso. Por eso Dios le dice, ¿acaso Dios se complace más en los holocaustos y sacrificios en que se le obedezca? Ciertamente el obedecer es mucho mejor que cualquier ministerio. Obedecer es mucho mejor que cualquier actividad religiosa que podamos nosotros tener para aparentar. Queridos hermanos, esto nos deja ver que sí se puede servir a Dios sin amor. ¿Me estoy explicando? Sí se puede servir a Dios sin amor. Sí se puede servir a Dios sin obediencia. Sí se puede servir a Dios sin entrega. El problema es, hermano, que Dios no recibe ese servicio. Sí puedo servir a Dios sin amor. Y todo el mundo puede ver en mí que lo hago bien, pero sin amor. Sí puedo servir a Dios sin entrega, sin santidad. Sí, hermano, podemos servir a Dios. El detalle es cuando tenemos que presentarlo ante Dios y que Dios evalúe. En este caso, hermano, Saúl había servido a Dios, pero sin obediencia. El servicio a Dios debe hacerse con entrega, con amor, con pasión, con integridad, con santidad, con obediencia. Por eso, hermanos, Saúl había cometido el pecado de rebelión contra la palabra de Dios. Se había rebelado contra lo que Dios ya había dicho. Y dice la Biblia que la rebelión es comparada con pecados graves también. Dice el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Dios está igualando la rebelión con la adivinación. Todos sabemos que buscar adivinos es pecado. Todos sabemos, hermano, que adorar ídolos es pecado. Alguno pudiera decir, hermano, pero si yo no soy idólatra, pero si yo no busco adivinos. Pero Dios dice, hermano, que si no estamos en obediencia con Él, que si nosotros estamos pasando por encima de sus mandamientos, que si nosotros estamos aborreciendo a nuestro hermano, porque esas son las cosas que Él ya dijo en su palabra, que si nosotros mentimos, cualquiera puede decir, no, que yo no busco adivino, pero mentimos. No, que yo no soy idólatra, pero aborrecemos a los demás. Y como pecado dice el 23, como pecado de adivinación es la rebelión. El pecado de Saúl era la rebelión contra la palabra, contra lo que Dios se había dicho. No buscamos brujos, pero aborrecemos a los demás. No somos idólatras, pero mentimos. Al final, hermanos, si nosotros, hermanos, procuramos
vivir en humildad, porque ese fue el problema de Saúl. Se le olvidó la pequeñez con la cual él había empezado. Se le olvidó la humildad con que había empezado. Por eso le dije yo al principio, cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, comenzamos humildes. Cuando Dios nos va prosperando, el corazón se va llenando de orgullo. Cuando Dios nos va bendiciendo, poco a poco nos vamos afanando. Y cuando venimos a sentir, no hay tiempo para aquel que un día nos levantó. No sé si me estoy explicando. Un día le pedimos bendición a Dios, dice Dios, te lo voy a dar. Pero cuando Dios nos bendijo, nos olvidamos de Él. Porque estamos tan llenos de afanes, que lo primero es mi afán. Y luego, si me alcanza el tiempo, se lo damos a Dios. Cuando comenzamos la vida cristiana, comenzamos humildes. Pero una de las cosas que yo siempre he comprobado, que todo aquel que viene a Cristo, aparte de recibir la salvación, aparte de recibir el perdón de pecados, Dios lo prospera materialmente, Dios lo bendice materialmente. Y yo lo tengo comprobado con muchos de ustedes acá. El problema es cuando se nos cae el chip de la humildad y se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y se nos olvida de dónde Dios nos ha levantado. ¿Está conmigo acá? Quizás alguno va a decir, el pastor solo a mí me tira. El pastor, verá, solo a mí se fija y no se fija cómo anda el hermano. Yo quiero decir algo muy importante, hermano. Esto fue lo que hizo Saúl. Él buscó excusa para justificarse. Pero cada quien cuenta con su vida personal. Cada quien dará cuenta a Dios de su vida personal. No es mi responsabilidad evaluarlo a usted cómo anda espiritualmente. No es mi responsabilidad, hermanos, juzgarlo a usted si está bien o está mal. Mi responsabilidad es que yo esté aprobado delante de Dios. Yo puedo fijarme en usted y decir, no, es que el pastor dice esto por fulano y no se fija cómo están los fulanos. El detalle es, hermanos, si nosotros estamos buscando ser aprobados por Dios. A veces estamos más pendientes de quién está haciendo bien las cosas y yo me olvido de que yo lo estoy haciendo mal. Queridos hermanos, esta tarde que el Señor nos ayuda a nosotros para no pasar por encima de la palabra que Dios ya dijo para nosotros. Que no se nos olvide que hay una misión que cumplir. Y la misión que Saúl tenía que cumplir era la obediencia sobre donde Dios lo había colocado. Y ese fue el reclamo de Dios sobre Saúl, que había obedecido a medias. Pero la obediencia a medias, Dios no la cuenta como obediencia, sino que como desobediencia. Queridos hermanos, es mi responsabilidad obedecer al Señor. Es mi responsabilidad. Que si los demás andan como ellos quieren andar, no es mi problema. Mi problema es verificar si yo estoy obedeciendo al Señor. ¿Aló, hermanos? Así que rechazar la palabra de Dios tiene consecuencias espirituales. Miren lo que finalizamos con el 23, la segunda parte del versículo 23. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué terrible, hermano. Dios quitó el reinado a Saúl. ¿Lo quitó injustamente? No. Fue el resultado de una persistente desobediencia. Dios no lo quitó injustamente el reinado a Saúl. Fue el resultado de persistir en la desobediencia. Quiero decir algo muy importante, con esto termino. Hermano, las consecuencias no siempre van a ser inmediatas, pero sí son seguras. ¿Me estoy explicando? Te lo vuelvo a repetir. Las consecuencias muchas veces no siempre van a ser inmediatas, pero de que llega, llega. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿estamos valorando nosotros la palabra de Dios? ¿O estamos pasando por encima
de lo que Dios ya dijo que no tendríamos que hacer. Dios le dijo a Saúl, destruye todo, nada. Pero Saúl, su propio ego, su propia opinión, pasó por encima de la palabra. Y la consecuencia fue, te quito todo lo que un día te di. Y eso sí es gravísimo, hermano. Pero todo tiene que ver con la obediencia en el corazón. Vivir rendido a los pies de Cristo Jesús. Vivir con la humildad en el corazón. Hermano, que no se nos olvide de donde Dios nos ha levantado. Que no se nos olvide que un día usted le pidió de favor al Señor que lo bendijera. Después que lo bendijo, no se olvide de donde Dios lo ha sacado. Puede ser que Dios lo haya llevado ya en un nivel, un estatus muy bueno, pero todo es con un propósito y es sobre la base de la obediencia. Si de usted Dios lo ha colocado en una situación donde nunca había estado, no es para que usted se enorgullezca, es para que obedezcamos la misión que Dios ya nos dio para ese entorno en el cual estamos nosotros viviendo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, para obedecer al Señor, para tomar en cuenta lo que Dios ya dijo. Que Dios nos ayude a no olvidarnos de dónde Dios nos ha levantado y que no seamos como Saúl, que su corazón se llenó de orgullo. Quería que la gente lo exaltara. Quería exhibir su gloria y se olvidó de darle la gloria al Señor. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra.